Una rosca de limón con sabor casero y una decoración tan bonita que parece porcelana. Quédate porque la puedes hacer en casa. Te voy a enseñar la receta de rosca que sorprende por fuera y enamora por dentro. Te va a encantar este bizcocho de limón que sabe a limón, no a refrescante, no, a limón de verdad. Vamos a empezar haciendo un buttermilk. Le vamos a poner limón a la leche. Puede ser también vinagre. En esta ocasión, aprovechando que es de limón, voy a usar limón fresco. Lo vas mezclando un poco y vas a notar que se corta enseguida. Esto está bien, hay que dejarlo reposar. Esta es leche entera, por eso se ve así. Pero bueno, vamos a dejarlo reposar. Por acá tengo mantequilla sin sal. Esta está a temperatura ambiente, está así a punto pomada y la vamos a cremar con el azúcar. Y también justo en este momento vamos a agregar la ralladura de limón. Voy a usar este limón verde que es el típico limón mexicano, limón agrio. Muchas veces me preguntan cuando uso el limón amarillo que si se puede sustituir por este. O sea, realmente sí se puede sustituir, pero el sabor es muy diferente. O sea, es como si cambias una naranja por una mandarina. Pero en esta ocasión, para que todo el mundo pueda hacerlo, voy a usar este. Sé que en otros países le dicen lima y solamente raya la piel de encima. Y también en este momento pones la esencia de vainilla. Agrega los huevos de uno por uno. Estos es mejor ponerlos a temperatura ambiente y te recomiendo ir cascándolos en un recipiente aparte para evitar que caigan trozos de cascarón a la mezcla y así también verificas que todos los huevos están en buen estado. Y mientras se bate la mantequilla, vamos con los ingredientes secos. Esta es harina de trigo común, la de todo uso, y le vamos a agregar polvo para hornear. Recuerda que las cucharaditas van al ras. Y en este momento ponemos también un cuarto de cucharadita de sal. Mezclas bien para que todo se incorpore y es importante que esta harina ya esté cernida. Y si aún no la has cernido, pásala por un colador antes de integrarla con el resto de la mezcla. La vamos a ir integrando acá, alternándola con la leche que en este momento ya luce justo así. Se nota cortada por el limón, pero no te preocupes que eso no es malo. Hará magia en la amiga del bizcocho. Tú confía en mí y ve agregando los polvos mágicos a la mezcla. Vamos poniendo un poco de harina y un poco de leche. Hay que hacerlo en la velocidad mínima de la batidora. Y ve bajando toda la mezcla de las paredes del tazón para asegurarte que todo se integre correctamente. También es importante no sobrebatir, o sea, hay que batirlo justo hasta que todo se vea integrado y nada más. Y en esta ocasión voy a usar este molde para rosca. El mío es de 23 centímetros y tiene 7 centímetros de alto. Y eso sí, es bien importante engrasar. En esta ocasión estoy usando mantequilla. Y voy a terminar para asegurar de echarle un poquito de aceite en spray. Y ahora sí ponemos la mezcla en el molde. Es importante nunca llenar el molde completamente. Llena más o menos 3/4 partes. Siempre deja un espacio para que crezca dentro del molde. Acomodas la mezcla y llevas a un horno precalentado a hornear a 180 grados centígrados. Y en mi horno tardó 1 hora aproximadamente. Yo primero dejo que enfríe unos minutos dentro del molde y después ahora sí lo voy a desmoldar y lo dejo enfriar completamente sobre la rejilla. Ay, se me quedó un poquito pegado aquí en el molde. Este molde es complicadillo, pero pues ni modo. Sí funciona para la decoración que vamos a hacer. Vamos a empezar pasando la leche en polvo por un colador. Ahí no te dije, pero esto ya es para la decoración de la técnica de porcelana. Esto es para que se separen así los grumitos y si te queda algún grumo en esta parte, eso ya lo descartas. Ya lo tengo aquí listo y también voy a agregar en este momento el azúcar glass y también la tengo que pasar por el colador para deshacer los grumos. Y ahora vamos a mezclar que todo se incorpore muy bien. En cuanto veas que ya se ve esto así bien incorporado, ahora sí vamos a agregar poco a poco la leche condensada.
Poco a poco vas a notar que te cuesta un poquito más de trabajo integrarla, no pasa nada, o sea, sigues mezclando y con mucha paciencia. Y esto te va a costar, ¿eh? O sea, no creas que está así muy ligero, de hecho está así muy denso, muy pastoso, pero para ayudar a que la textura cambie, se ponga más ligera, lo voy a llevar de 20 en 20 segundos al microondas. Y sí mejoró la textura con el micro y también en total le puse 2 cucharaditas de colorante blanco, también yo noté que quedó una textura más bonita. Ahora sí te traes tu bizcocho que ya tiene que estar seco, perdón, ya tiene que estar frío. Y bueno, aquí ya solo es aplicar con cuidado. Esto yo he visto que le ponen buena cantidad para que cubra la mayor parte del bizcocho. Para este bizcocho, o sea, que yo hice, la verdad es que creo que con la mitad hubiera quedado perfecto. Tiene que escurrir por todo el lado, o sea, la idea es que escurra para que puedas hacer tu diseño. Y lo que sí es que está buenísimo, o sea, a mí me encantó y ahora hay que dejarlo que seque completamente. Y entonces te vas a traer tus pinceles, tus colorantes, usa los colorantes de acuerdo al diseño que tú hayas elegido. Aquí la verdad es que no hay reglas, o sea, solamente se necesita paciencia y buen pulso. Si no tienes buen pulso, si no sabes dibujar, no te preocupes, o sea, puedes decir que es arte abstracto. La verdad es que son dibujos sencillos, o sea, aquí te voy a poner algunos ejemplos, puedes poner florecitas, puedes poner dedicatorias, puedes usar puntitos, o sea, hacer lo que tú quieras en el diseño. Aquí es la parte donde tú te sientes como Bob Ross. El tiempo de secado va a variar mucho dependiendo del clima. Yo aquí lo dejé unas 5 horas, pero también estaba lloviendo, entonces puede ser que tarde menos si hace más calor o puede ser que tarde un poquito más si hay mucha humedad. Y para trabajar más cómoda me traje la base giratoria. Puedes usar como referencia algún print sencillo. Una vez que ya esté seco, vamos a empezar con la magia. Se puede usar colorante directamente, pero yo quise hacer un efecto acuarela, por eso la diluí un poco con este activador de color. Este glaseado se ve delicado, pero aguanta así como una mamá con su café frío. Aquí lo único que yo voy haciendo es cambiar los tonos, o sea, estamos usando como ese efecto acuarela, así que estoy usando diferentes tonos de verde. Con pintura blanca hago los gajos de limón y voy haciendo también otros detalles. Yo le voy a poner aquí unos puntitos blancos así un poco separados. Y como toque final le voy a poner más detalles, bueno, unos lunarcitos con este matizador dorado. No es por presumir, pero esta rosca quedó tan bonita que me dio ternura cortarla, pero spoiler, igual nos la comimos. Si la haces, vas a ver que es la única porcelana que no va a durar intacta en tu casa. Ya viste que está muy fácil la receta del bizcocho y la decoración de porcelana tiene un sabor casero porque a veces sí se puede tener todo. No sé si me emociona más el sabor a limón o lo bonita que quedó, pero mejor pruébala y me cuentas. Dime si me hace un resultado súper bonito, o sea, cuéntame qué opinas. Aquí lo importante es obviamente la receta de la rosca de limón, que ya es una receta deliciosa, es un bizcocho así suavecito con mucho sabor a limón, que ya me habían pedido mucho. Puedes hacerlo en cualquier molde, si no tienes este de rosca, cuadrado, redondo, puedes hacerlo en el molde que quieras. El punto es que no te pierdas esta receta porque el bizcocho está delicioso, pero yo quería aprovechar el video para mostrarte esta técnica que yo había visto hace muchos años, o sea, yo la vi como en el 2019, es una técnica que yo vi con unas brasileñas, pero últimamente he visto en Instagram que se volvió a poner de moda y dije, quiero hacerla, y entonces aproveché esta receta para que vieras lo fácil que es y lo bonito que queda.
Sí está muy dulce esta parte de arriba, pero sí queda rico, o sea, y la verdad es que no es algo que te vas a comer diario, es una decoración que está muy bonita, muy fácil de hacer, que la puedes hacer, o sea, hasta, no sé, en una tarde. Así que es una receta sencilla, la rosca de limón, pero le pusimos un vestido de gala y entonces ya queda como una receta de una rosca que puede estar en cualquier vitrina. Y no me culpes si después de esto ya vas a querer decorar todos tus pasteles, así que quieras sentirte un artista. Es esas recetas que puedes hacer una tarde y te pones a decorar y se te va el tiempo. La verdad, a mí me encantó el resultado. Si quieres nada más hacer la pura receta de la rosca, te la recomiendo muchísimo. La puedes decorar nada más así con azúcar glass, con un poco de chantilly o comértelo así solito. Está delicioso este bizcocho, de verdad, no te lo pierdas. Aquí ya le cortamos un buen trozo porque obviamente ya lo probamos. Pero yo quería mostrar la decoración. Esto es como también sustituir, por ejemplo, el fondant. O sea, es un tipo de decoración, es otra alternativa si no tienes fondant o otra decoración pues completamente distinta, pero que también si algún día te animas a hacerla, está súper bien. La verdad es que es una receta sencilla, pero ya ahora se ve así como que viene etiquetada de galería, sí o no. Cuéntame en los comentarios si te gustó. Si tú haces esta rosca, me encanta ver tus fotos, me gustaría mucho que me etiquetaras. Ya sabes que nos puedes enviar tus fotos a través de redes sociales. Aquí te voy a compartir algunas fotos que me han enviado, ya sabes que siempre las pongo porque me gusta mucho, o sea, es como valorar también un poco el trabajo que ustedes hacen. Muchos lo hacen para su casa, muchos lo hacen nada más para sus amigos. Muchas personas también me han escrito que tienen negocio y que gracias a las recetas que compartimos han ido aumentando los productos y han ido aumentando también sus ventas. Entonces pues ya depende para lo que tú quieras hacer esta receta. La receta del bizcocho la puedes hacer en moldecitos individuales. La decoración yo pienso que sí es como para consumirse en ese día o depende también un poco del clima, porque si la dejas por mucho tiempo pues igual que cualquier otra decoración se podría arruinar un poco. Entonces si quieres enviarnos tu foto de esta receta o si haces cualquier otra receta del canal, no lo puedes hacer a través de redes, lo puedes hacer a través de redes sociales. Aquí te pongo mis redes sociales. Yo me llamo Elena, pero en redes sociales estoy así como Nivel Delicia. Como te decía hace un momento, esta receta, o sea, si quieres probar nada más así, el bizcocho está buenísimo. Lo puedes hacer en moldes para panqué, también es muy buena opción. De hecho, aquí en el canal tengo más recetas de panqué. Aquí te pongo una, pero también te voy a dejar más opciones en la descripción del video. O sea, tú dale clic ahí al título del video, vas a poder ver la descripción donde siempre te dejo más opciones y ahí están los enlaces que te van a llevar a esas recetas, porque siempre te dejo mucha información, entonces de verdad te la recomiendo muchísimo. Y pues antes de irme quiero darle gracias a todas las personas que nos apoyan haciéndose miembros del canal. Siempre de verdad sentimos muy bonito de su apoyo. Les ponemos aquí todos los nombres de estas personas que están apareciendo aquí. Nos han apoyado mes con mes, entonces en agradecimiento pues aquí los ponemos en forma de créditos. Si quieres hacerte miembro, pues ahí está el botón, ahí YouTube te va diciendo todo paso a paso. Sinceramente no sé exactamente cómo es, pero está súper fácil. Y también si no puedes hacerte miembro en este momento, nos apoyas muchísimo cada vez que compartes nuestros videos, cada vez que le das like al video, no te vayas sin darle like o déjanos un comentario aquí abajo. Siempre leemos la mayoría de los comentarios y respondemos todo lo que podemos. Entonces ya sabes que si te gustó, si quieres más recetas como esta, pues también escríbeme ahí en los comentarios. Y si quieres más opciones para vender o si te gusta hacer así otras recetas también súper fáciles, no te pierdas este video de aquí. Yo soy Elena y nos vemos en el siguiente video. Bye.